Bienvenidos de nuevo al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Ana, soy la neuropsicóloga y hoy os voy a hablar sobre los ictus. Recordad que el tiempo es cerebro. Dentro vídeo. Seguro que has oído en infinidad de ocasiones la palabra ictus, pero puede ser que en algunas ocasiones lo hayas escuchado con otros nombres. Por ejemplo, un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, una isquemia, una apoplejía, un montón de nombres para al final denominar a lo mismo. ¿Qué es esto de un ictus? Un ictus es una interrupción o una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Es decir, ya sea por un taponamiento, ya sea por una rotura en un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro, una parte del cerebro queda sin ese aporte de oxígeno y de glucosa que necesita para funcionar. Puede ser que los síntomas se den de forma brusca y de repente pues empecemos a sentir pues un dolor intenso de cabeza y todo sea muy brusco. Pero también hay veces en que esos síntomas aparecen de forma más lenta, más progresiva, más sutil y entonces es cuando cuesta un poco más identificarlos como ictus. Pero es súper importante actuar súper rápido en estos casos porque, como os decía al principio, el tiempo es cerebro. Porque si una parte del cerebro no recibe ese aporte sanguíneo, va a ir muriéndose y con lo cual no vamos a poder recuperar esas funciones que tenía esa parte del cerebro. Así que os voy a explicar un poquitín las causas, qué podemos hacer, cómo podemos identificarlo, ¿vale? Y cómo es la vida tras un ictus. Principalmente tenemos dos tipos de ictus. Los ictus isquémicos y los ictus hemorrágicos. Son unas palabras así, un poco técnicas, un poco raras, pero bueno, al final lo que quiere decir el isquémico, lo que se produce es un tapón en un vaso sanguíneo que lo que impide es que pase la sangre por allí, como si hubiera una tubería que está averiada, ¿no? Y no deja pasar el agua, pues lo mismo con la sangre al cerebro. Entonces, como no nos llega sangre a determinadas partes del cerebro, pues no puede funcionar de forma adecuada. Dentro de los isquémicos tenemos unos muy concretos que se llaman accidentes isquémicos transitorios, que lo que pasa es que igual que se forma el tapón, se deshace en pocos minutos, en menos de 70 minutos, ¿vale? Entonces no deja ningún tipo de secuela y no pasa nada, pero aún así habría que acudir porque suele ser pues un indicio de que algo no anda muy bien a nivel cerebrovascular, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos los hemorrágicos. Los hemorrágicos es pues que una vena o una arteria del cerebro, ya sea por una malformación o ya sea por un aumento muy súbito de presión, ¿vale? Se rompe y entonces la sangre pues se sale por el cerebro, por la cavidad craneal y como tiene un componente neurotóxico, él va estropeando, digamos, entre comillas, para que me entendáis, ¿no? Va estropeando esas estructuras cerebrales. Entonces, ¿cuál es más común? Los más comunes son los isquémicos, con diferencia, ¿vale? Los isquémicos suelen estar más unidos a un estilo de vida pues más sedentario, suele ir más unido con estos estilos de vida, y los hemorrágicos pues suelen ser más por malformaciones o por una presión arterial muy súbita que no suele ser muy habitual. Entonces, lo que os digo, más comunes los isquémicos, un 85% frente a un 15% de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. ¿Y por qué ocurren los ictus?
Vale, como os decía, los hemorrágicos poco se sabe de sus causas, ¿vale? Porque al final suele ser pues, una malformación que ya nacemos con ella y que pues, tenemos un aneurisma, por ejemplo, que es como una burbujita en la vena y explota de repente, o por una presión súbita. Entonces eso no se puede controlar demasiado. Lo que sí que podemos controlar y que tiene mucho que ver con los isquémicos, con los ictus isquémicos, que eran los del taponamiento, es el estilo de vida, como os decía, ¿vale? Entonces, una vida sedentaria, sin hacer ejercicio físico, con una alimentación mala, es decir, un colesterol alto, tabaco, alcohol, ¿vale? Todas estas cosas, la hipertensión, van a hacer que seas más propenso a tener pues un ictus, ¿vale? También es verdad que cuanto más mayores nos hacemos, más probabilidades tenemos de que se produzca un ictus en nuestro cerebro, sobre todo a partir de los 60-65 años, pero también es verdad que últimamente se está viendo en población cada vez más joven. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado el caso de Hailey Bieber, la mujer de Justin Bieber, que mientras estaba desayunando con su marido, pues resulta que le dio un ictus y tuvieron que ir rápidamente al hospital. Por suerte no tuvo ningún tipo de problema, se resolvió perfectamente y no tiene ninguna secuela. Con lo cual estamos viendo que en población joven también puede suceder. Muy bien, ahora que ya sabéis más o menos qué es un ictus, qué tipos hay y por qué ocurren, os voy a contar un poco cómo identificar o qué síntomas tiene un ictus, ¿vale? Para que si en algún momento, Dios no lo quiera, pues sufrís un ictus o alguien de vuestro alrededor sufre un ictus, sepamos identificarlo de forma adecuada, porque como os decía, cuanto antes actuemos, más probabilidades de conservar funciones, porque se morirá, digamos, menos estructura, menos células cerebrales, y eso pues necesitamos, vamos, correr muchísimo, ¿vale? Entonces, síntomas principales, que luego depende de cada persona, obviamente pueden variar, ¿vale? Pero los principales: un dolor de cabeza muy intenso, es decir, nada que hayáis tenido similar. No tiene nada que ver si sois de migrañas, por ejemplo, no tiene nada que ver con ese tipo de dolor, ¿vale? Son dolores muy intensos, nada que ver tampoco con las cefaleas que tenemos normales. Es muy intenso y muy diferente a lo que hayamos sentido antes. ¿Qué más podemos sentir? Desequilibrio. Por ejemplo, pues dificultad para caminar, como que me voy para un lado, no mantengo bien el equilibrio. Esto es un signo bastante llamativo y que podemos percibir fácilmente, ¿vale? Mareo también, náuseas, vómitos, eso también me está diciendo que algo no va bien en nuestro cerebro. Confusión, no sé muy bien dónde estoy, o de repente no sé cómo me llamo, no sé con quién estoy hablando. Todo eso nos está afectando a la orientación, ya sea espacial, temporal o personal, ¿vale? Si esto pasa, ojo, también puede ser un ictus. También podemos tener dificultades en las conversaciones. De repente estamos hablando con alguien y vemos que esa persona no nos está entendiendo o no puede expresarse bien, ¿vale? Vemos que le cuesta expresarse, que no está siguiendo la conversación, ¿vale? Debilidad muscular, por ejemplo, no puede mover los brazos con facilidad o las piernas, tiene esa debilidad en alguna extremidad. Normalmente suele ocurrir solo en una parte del cuerpo, ¿vale? Bien, parálisis muscular, también unido un poco al anterior de la debilidad, puede llegar incluso a paralizarse, pues por ejemplo, la parte de la cara, una parte de la cara. Una cosa importante respecto a esto, porque tuvimos un caso aquí en Ayudarte de, bueno, pues una chica que tenía mucha carga de estrés, ¿no? Y entonces, pues se le paralizó media cara. ¿Cómo distinguimos esa parálisis por estrés de un ictus?
Normalmente lo que suele ocurrir en las parálisis faciales es que se paraliza toda una mitad de la cara, ¿vale? Sin embargo, en el ictus lo que pasa es que se paraliza principalmente la parte inferior, es decir, yo no voy a poder sonreír porque voy a tener una parte paralizada, ¿vale? Voy a tener una sonrisa extraña, pero sí que voy a poder, por ejemplo, parpadear sin ningún tipo de problema. Y por último, otro síntoma muy frecuente son las alteraciones en la visión. Es decir, puede ser que yo de repente deje de ver de los dos ojos o de un ojo, ¿vale? Si se da uno de estos síntomas o vemos que a alguien le está pasando algo de esto, tenemos que urgentemente llamar al 112 y que se active el código ictus, ¿vale? Esto es que, bueno, os llevan a un hospital que tiene una unidad de ictus en la que están especializados y saben intervenir de forma muy rápida, ¿vale? En ese caso, para lo que os decía, salvar cuantas más estructuras, cuantas más células, mejor. Para finalizar, os voy a hablar un poco cómo es la vida tras un ictus, ¿vale? El 40% de las personas que sufren un ictus no tienen ningún tipo de secuela, pero hay un 30% de la población que sí que sufre algún tipo de secuela y pueden ser muy diferentes dependiendo obviamente del área afectada, de cada persona, cambia y varía muchísimo. Pero bueno, podemos agruparlas en 4 categorías, digamos. Las primeras son las alteraciones comportamentales. Puede pasar que una persona tras un ictus cambie totalmente la personalidad, es decir, actúe de manera diferente en determinados contextos, le gusten diferentes cosas, pues sea extrovertido cuando antes era súper introvertido, ¿vale? O tenga dificultades para inhibir ciertas conductas pues, que no son adecuadas en los contextos sociales. Entonces, esto puede venir producido por una alteración en determinadas zonas del cerebro tras un ictus. También podemos tener alteraciones del lenguaje, que pueden ir desde pequeñas dificultades para encontrar palabras hasta una afasia, que es un trastorno del lenguaje más grave en el que la persona pues tiene esa incapacidad, esa dificultad para conversar, para entender o para expresar, perdón, esa comunicación, ese lenguaje, ¿vale? Luego también tenemos las alteraciones motoras, pues esa dificultad para hacer fuerza, ¿vale? Ese tono muscular, no puedo hacer fuerza con la mano, no puedo mover bien este brazo, la pierna, y eso nos puede traer muchas dificultades en nuestro día a día. Y por último también tenemos las alteraciones cognitivas, pues se puede afectar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la orientación, ¿vale? Hay un trastorno muy interesante que se llama la heminegligencia, por ejemplo, que se ve mucho precisamente en los ictus, que es que esa persona, aunque tiene todas las capacidades para poder ver y actuar con una parte del cerebro, ¿vale? Con una parte del cuerpo, pues por ejemplo, se come un plato, pero solo se come la mitad del plato porque la otra es como que no la ve, ¿vale? O se afeita y solo se afeita la mitad de la cara porque la otra es como que no la atiende, ¿vale? Es un trastorno de la atención, no la atiende, con lo cual pasa totalmente, como si no existiera. Entonces, bueno, todos estos trastornos pueden venir derivados y pueden ser más o menos graves, y por eso es tan importante acudir a los servicios sanitarios para que ellos valoren, se haga una intervención y se haga un tratamiento adecuado a cada persona que haga que esa persona recupere el máximo de esas funciones que se pueden ver afectadas tras un ictus. Así que ya sabéis,
Lo más importante, si veis que os está dando un ictus, que tenéis algún síntoma de los que os he mencionado o veis que alguien lo está sufriendo, llamad inmediatamente al 112 y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntarnos a través de redes sociales, a través del blog o a través de los comentarios de YouTube. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos aquí dentro de algunas semanas. ¡Chao!